Queríamos No, tenerte un ratito para que nos cuentes, bueno, cómo atravesás este día, 12 años ya de aquella tragedia, donde, bueno, perdiste nada más y nada menos que un hijo. mira, como cada 22 llegar acá se te remueve todo, lo decíamos en el documento porque realmente lo que nos pasa, llegás acá y te vuelve 12 años para atrás, la sirena, los llantos, la Mm, búsqueda, el recorrer hospitales, el no tener respuestas, el no poder entender qué pasó, no tomar dimensión de la magnitud de la tragedia que recién después íbamos a saber, ¿no? Yo me recuerdo recorriendo hospitales pensando en Lucas y en encontrar a Lucas para llevarlo a casa y cruzarme con muchos familiares, pero en ese momento no tomaba conciencia de que era mucha la gente que estaba en la misma situación. Para mí era ujú, una cuestión personal, digamos, era que me estaba pasando a mí. claro. Fue después cuando uno ve que fueron 52, cuando aparecieron todos, cuando el único que no aparecía era Lucas, cuando quedamos solos los familiares y amigos de Lucas buscándolo por las morgues, por los hospitales, por la calle, y no estaba en el listado de fallecidos, y no estaba entre los heridos, y no aparecía en ningún lado, y nadie lo buscaba más que nosotros. Ahí recién tomé dimensión de lo que estábamos viviendo. Ujú, Y volver acá cada 22 es revivir eso, mm. es que, que el dolor con el que uno convive desde hace 12 años, porque el dolor no se va, porque el tiempo no cura todo, como suele decirse, Mm. el tiempo solo hace que uno aprenda a convivir con él. Ese dolor, bueno, parece que los 22 acá se revive, ¿no? Ujú. Hoy, ¿cuál fue el pedido? Porque como estábamos al aire, escuchamos un poquito, vimos un poquito el acto, pero se repite el pedido de cárcel para los responsables, que por un lado fueron condenados, pero por otro lado están todos libres hoy. La mayoría han sido condenados, han cumplido su pena en prisión, algunos han hecho uso de los beneficios que tiene la ley de ejecución de la pena, Mm, haciendo algún cursito de huerta, es que había conseguido reducir su pena. Cuando tuve la oportunidad de ser diputada, presenté un proyecto para que esto se revea. Schiavi no decidió delinquir y quedarse con la plata de todos porque no tenía oportunidades o le faltaba instrucción. El tipo era ingeniero, entonces ese incentivo que tiene, que está pensado para aquel delincuente que no tiene ningún tipo de herramienta, la consiga en prisión para que el día que salga pueda reinsertarse en la sociedad, que claramente no es el caso de Schiavi o de Vudú o de tantos ujú. otros delincuentes que hacen uso de esa herramienta para beneficiarse. El único que no pisó la cárcel por la tragedia de 11 de julio debido a quien todavía la Corte Suprema le debe la ratificación de la pena. Eso es lo que pedimos hoy en el documento, que la Corte Suprema se expida de una buena vez y que evalúen exhaustivamente el estado de salud, porque hay algo que también parece medio confuso o está instalado de manera confusa en la sociedad, que por tener 70 años le corresponde prisión domiciliaria. Y la realidad es que no es la Sí, edad lo no que determina que necesariamente. vayan a ser prisión. Entonces, si no tiene ningún problema de salud, más de los que puede tener cualquier persona de 70 años, hipertensión, Ujú. diabetes, digamos, cualquier problema de salud que pueda ser tratada intramuros, tiene que ir a cumplir su pena de 5 años y 8 meses a una cárcel común. Ujú. Te quería preguntar también, bueno, ¿cómo ves hoy el estado de los trenes, ¿no? Porque uno ve que, qué sé yo, algunos sectores militan el boleto, la tarifa de boleto, o algunos hoy subían banners con la tragedia de Once diciendo esto pasó porque estaban privatizados, desconociendo todo lo que se Mira, pasó investigó. cuando estaban privatizados, si es real, Sí, pasó cuando estaban con TVA. privatizados, pero en el 2013, cuando ya el Estado se había hecho cargo de trenes argentinos y estaba Florencio Randazzo a cargo, tuvimos la tragedia de Castelar, Ujú. con muertos, 3 muertos y más de 300 heridos. Entonces, lo que decimos los familiares es que no importa si la gestión de los trenes es pública o es privada, el control
para brindar la seguridad y el mantenimiento de los trenes es una responsabilidad indelegable del Estado. Después que lo gestionen los públicos o los privados serán otras discusiones que nosotros no vamos a dar. Cada uno puede tener su posicionamiento personal, pero como colectivo, y yo en lo personal sí me hago cargo, a mí no me importa si es público, de gestión pública o privada, a mí lo que me importa es que sean eficientes y seguros, y para eso el Estado Nacional tiene la responsabilidad de velar que así sea quien lo esté manejando. Sí es cierto, lo dijimos hoy en el documento, en el 2023 ha habido más de 400 descarrilos que como son de trenes de carga no impactan en las noticias locales. Bueno, pero eso te iba a preguntar, porque hubo algunos descarrilamientos de trenes de pasajeros en Olavarría, o los trenes diésel del Sarmiento que van para Mercedes o para Marcos Paz. Y como hubo también hay eso porque faltan mantenimiento en las vías. En el Sarmiento nunca se ha terminado de instalar el sistema de frenado automático, que fue una promesa y que hubiera evitado la tragedia del 2012, nunca se terminó de hacer. Hoy sabemos por los trabajadores ferroviarios que se canibalizan los trenes, práctica que ya se hacía en el 2012, es decir, desguazar formaciones para sacar repuestos y arreglar otras. Esto es peligroso y esto no debe ocurrir. Sabemos que se redujeron mucho los servicios en distintos ramales, los ramales diésel, por ejemplo, los que van de Merlo a Lobos, o a Mercedes o a Luján, tienen mucho menor frecuencia. Eso impacta en el viaje cotidiano de los pasajeros, en el hacinamiento, en los tiempos que te lleva ir o venir a laburar o a estudiar. Nosotros todo eso lo denunciamos y volvemos a pedirle a esta nueva gestión de gobierno que recién inicia, que tenga presente que la voz de los usuarios y la voz de los trabajadores ferroviarios es la voz que tienen que escuchar, porque son quienes viven la realidad de los trenes todos los días, porque saben mejor que nadie qué falta y qué no falta. Y por otro lado, sí entiendo que cuando fue la tragedia de Once, se viajaba prácticamente gratis, a nadie le importaba y nadie controlaba si había pagado un pasaje o no. Y eso no es una buena señal, porque la realidad es que los trenes, para ser mantenidos, necesitan de recursos, y esos recursos deben venir de lo que pagan los pasajeros al momento de viajar. No se controlaba porque en ese momento el Estado, que había fijado una tarifa que no podía moverse, decidió reemplazar esa ganancia que supuestamente el empresario no tenía a través de cobrar los boletos, por subsidios, pero después esos subsidios terminaron no yendo a los trenes. Por eso entiendo que es importante que se subsidie a la demanda y no a la oferta, que el subsidio vaya directamente al pasajero y no a los empresarios. Pero por otro lado también entiendo que es imprescindible que sí se controle que el viaje se pague. Acá y en cualquier lugar del mundo el viajar en tren no puede ser gratuito. Por eso, lo último para cerrarlo, digamos, la conclusión sería que esto no vuelva a pasar. Y yo no sé si no va a volver a pasar, porque no sé si mejoró tanto la situación o estamos igual. Mira, que no vuelva a pasar esto y que no vuelva a pasar ningún hecho que puede ser evitable. La corrupción mata, lo hemos dicho desde el primer día, y te mata en un tren que no tiene mantenimiento, como te mata en un hospital que no tiene insumos, como te mata cuando un funcionario se roba las vacunas contra el COVID, te mata cuando se te inunda una ciudad porque no le hicieron obras, te mata cuando la ruta está en mal estado. Digamos, la corrupción nos mata en diferentes lugares, y lo que tenemos que hacer es combatir la corrupción, cada uno desde su lugar. Y para combatir la corrupción, lo que es indispensable es que no haya impunidad, porque la impunidad es lo que permite que los corruptos se reproduzcan. Cuando el que las hace las paga, las cosas van a cambiar. Bueno, ojalá que esto pronto suceda. María Luján, te mando un fuerte abrazo y en nombre tuyo también a todos los familiares de víctimas de la tragedia de Once, y también le agradezco públicamente a Silvio, que siempre está ahí al pie del cañón, acompañando. Exactamente, por este contacto. Así que tengas muy buen día. Muchas gracias, muy buenos días para vos.